Capítulo 25. Mi cena con el señor de Bernis, embajador de Francia, en mi casa de recreo. Proposición de M.M. Yo la acepto. Consecuencias. C.C. me es infiel sin que yo pueda quejarme. La partida que con mi adorada M.M. yo había arreglado me llenaba de alegría. Sin embargo, no era feliz. ¿De dónde procedía la inquietud que me atormentaba? ¿Cuál era su origen? Mi fatal costumbre de jugar. Esta pasión estaba arraigada en mí. Vivir y jugar eran en mí dos cosas idénticas, y no pudiendo tener la banca por mi cuenta, iba a apuntar y perdía día y noche. Esto me hacía desgraciado. Sin duda, se me preguntará, ¿por qué jugabais no teniendo necesidad, puesto que nada os faltaba y teníais todo el dinero que pudierais necesitar para satisfacer vuestros caprichos? Esta pregunta sería embarazosa para mí si yo no me hubiera propuesto decir únicamente la verdad. Pues bien, señores curiosos, si yo jugaba con la casi seguridad de perder, aunque quizá nadie haya sido más sensible que yo a las pérdidas ocasionadas por el juego, es porque me gustaba el gastar, el derrochar y aún la prodigalidad, y el corazón se me apesadumbraba cuando me veía obligado a gastar dinero que no había ganado en el juego. Este era un feo defecto, lector, del que no me defiendo. Como quiera que sea, durante los 4 días de espera perdí todo el oro que M.M. me había hecho ganar. El día con tanta ansia esperado fui a mi casita, donde a la hora convenida vi a aparecer a M.M. y su amigo, a quien me presentó con todas las formalidades tan pronto como se descubrió. «Ya deseaba con impaciencia, señor», me dijo el embajador, «trabar conocimiento con vos desde que la señora me dijo que nos habíamos conocido en París». Y al hablar así me miraba con atención, como para acordarse de alguien a quien se ha perdido de vista. A fin de ayudarle, le dije que no nos habíamos hablado y que por tanto no me había examinado bastante para recordar mis facciones. «Tuve el honor», le dije, «de comer con vuestra excelencia en casa del señor Mocenigo, pero vos estuvisteis constantemente ocupado con Milord Marshal, ministro del rey de Prusia, y no tuve el placer de llamar un momento vuestra atención. Como debíais partir 4 días después para venir aquí, estuvisteis deprisa y os retirasteis casi inmediatamente después de comer. No he tenido el honor de veros posteriormente». «Ahora os reconozco», me dijo, «pues recuerdo haber preguntado a alguno si erais secretario de la embajada. A partir de este día no nos olvidaremos más, porque los misterios que nos unen son de tal naturaleza que establecen entre nosotros intimidad duradera». Aquella extraña pareja no tardó en ponerse con toda comodidad y bien pronto nos sentamos a la mesa de la que, como es natural, hice los honores. El ministro, buen gastrónomo, encontró excelentes mis vinos y fue grande su admiración al saber que los tenía del conde Algarotti, que era reputado por tener los más exquisitos. Mi cena fue delicada, variada y abundante, y mi conducta para con la simpática pareja fue la de un particular que recibe a cenar a su soberano con su querida. Yo veía a M.M. encantada de mis respetuosos procederes para con ella y de todas las frases por las que supe obligar al embajador a escucharme con el mayor interés. La parte seria de una primera entrevista no impidió las finas bromas, porque bajo este concepto el señor de Bernis era francés en toda la extensión de la palabra. He viajado mucho y estudiado mucho los hombres individualmente y en masa, pero no he encontrado la verdadera sociabilidad sino entre los franceses,
porque solo ellos saben discretear, y este discreteo fino y delicado, animando la conversación, forma el encanto de la sociedad. Durante esta agradable cena todo fue acompañado de frases joviales y la amable hizo discretamente recaer la conversación sobre la combinación novelesca que había motivado nuestro conocimiento. Esto condujo naturalmente a hablar de mi pasión por C.C., y ella hizo de esta adorada amiga una descripción tan interesante que el embajador la escuchó con toda la atención de un hombre que jamás la hubiera visto. Este era su papel, puesto que ignoraba que yo supiese que estaba en el escondite la noche de mi simple entrevista con ella. Él dijo que le hubiera hecho el mayor de los placeres si la hubiera traído a cenar con nosotros. Yo hubiera tenido que desafiar demasiados peligros y correr demasiados riesgos, dijo la fina monja, pero añadió dirigiéndose a mí con un aire tan noble como complaciente: si esto os agrada, yo podría haceros cenar con ella en mi casa, porque dormimos en el mismo cuarto. Este ofrecimiento me extrañó mucho, pero no era aquella ocasión para demostrar mi sorpresa. «No se puede, señora», repliqué yo, «añadir nada al placer que se experimenta en vuestra compañía. Sin embargo, os manifiesto que no sería insensible a tal favor». «Bueno, ya lo pensaré». «Pero creo», dijo entonces el embajador, «que si yo he de ser de la partida, sería conveniente que se lo previnieseis». «No es necesario», le dije yo, «porque yo le escribiré que obedezca ciegamente a cuanto la señora le ordene. Yo me encargo de ello desde ahora mismo». Rogué al embajador tuviera mucha indulgencia para con una niña de 15 años que no tenía las costumbres del mundo. Después de esto, le conté la historia de O'Murphy, y esta narración le agradó mucho. Me rogó le hiciera ver su retrato. Me dijo que continuaba aún en el Parque de los Ciervos, donde hacía las delicias de Luis XV, y que ya había tenido un hijo. Mis convidados partieron a la madrugada muy contentos y yo quedé solo en la casa. Al día siguiente por la mañana, para cumplir la promesa que yo había hecho a mi bella religiosa, escribí a C.C. sin prevenirla que una cuarta persona sería de la partida, y después de entregar la carta a Laura, me fui a la casita de Murano, donde la portera me entregó la siguiente carta de M.M. Yo no podría, tierno amigo mío, esperar una noche tranquila, si antes de acostarme no descargase mi conciencia de un escrúpulo que sobre ella pesa. ¿Es posible que no hayas aprobado el proyecto de cenar los tres juntos con nuestra amiga, sino por delicada atención? Sé sincero, corazón mío, porque si tú no ves esta partida con verdadero placer, la haré desvanecerse sin comprometerte en lo más mínimo. Fíate de mí. En el caso en que de buena gana consientas, todo será como hemos convenido. Cree que quiero mejor tu alma que tu corazón, e iba a decir que tu persona. Adiós. Su temor era natural, pero una falsa vergüenza me impedía desdecirme. M.M. me conocía bien y obrando con hábil táctica me cogía por mi lado débil. He aquí la respuesta que le di. Esperaba tu carta, querida amiga, y no lo dudarás porque como me conoces bien, debes saber que también te conozco. Sí, conozco tu talento y sé qué idea debes tener del mío, puesto que por mis sofismas me he mostrado a tus ojos en toda mi debilidad y en toda mi irritabilidad.
Ya he cumplido mi penitencia cuando pienso que habiendo llegado a serte sospechoso, tu ternura debe haberse debilitado algo. Olvida mis visiones, te lo ruego, y cree que en lo sucesivo mi alma irá al unísono con la tuya. La cena concertada debe verificarse. Esto me agradará, pero permíteme que te diga que al consentir me juzgo más reconocido que atento. C.C. es novicia y no me disgusta que empiece a aprender a representar. ¿En qué escuela podría serlo mejor que bajo tu tutela? Te la recomiendo, pues, y me darás una gran satisfacción continuando tus cuidados y tu amistad para con ella, y redoblando tus bondades, si esto es posible. Dudo que la determines a tomar el velo, y si esto acontece, no me consolaré. Tu amigo me ha cautivado completamente, es un hombre superior y verdaderamente agradable. Heme aquí colocado voluntariamente en la imposibilidad de retroceder, pero séame permitido hacer ahora todas las reflexiones que mi conocimiento del humano corazón me ponía en estado de hacer. Fácil me fue ver claramente que el embajador estaba enamorado de C.C. y se lo había hecho saber a M.M. Luego ésta no contrariaba su amor y sin duda, como buen apóstol, había debido prestarse a todo lo que podía favorecer a su pasión. Es evidente que ella no podía hacer nada sin mi consentimiento y que había juzgado el asunto demasiado delicado para atreverse a proponerme la partida de buenas a primeras. Ellos se habían, pues, convenido de manera que llevando la conversación sobre tal punto, yo mismo debía, por atención y aun quizá por sentimiento, aprobar la cosa y caer en la emboscada. El embajador, cuyo oficio era conducir bien una intriga, había logrado perfectamente su intento y yo había mordido el anzuelo a pedir de boca. No me quedaba más recurso que poner buena cara a mal tiempo, tanto por no hacer un papel ridículo, cuanto por no mostrarme ingrato para con un hombre que me había concedido privilegios inauditos. Sin embargo, consecuencia de toda esta intriga podía ser una tibieza hacia una o hacia la otra de mis dos amantes. M.M. había conocido perfectamente esto al regresar a su casa y queriendo ponerse a cubierto y remediarlo todo lo mejor posible, se había apresurado a escribirme que haría abortar el proyecto sin comprometerme, en el caso que no mereciese mi aprobación, pero ella sabía que yo aceptaría su ofrecimiento. El amor propio es una pasión más fuerte aún que los celos. No consiente a un hombre que quiere pasar por tener experiencia mostrarse celoso, sobre todo frente a frente de alguno en quien esta pasión brilla por su ausencia. Al día siguiente fui temprano a la casita y encontré al embajador, que me hizo la acogida más amistosa. Me dijo que si me hubiese conocido en París, me hubiera introducido fácilmente en la corte donde, según su opinión, hubiera hecho fortuna. Hoy día, cuando me ocurre pensar en ello, me digo, quizá, pero ¿para qué me hubiera servido? Yo hubiera sido acaso, como tantos otros, una víctima de la revolución. Él mismo lo hubiera sido sin duda si la suerte no le hubiese reservado morir en Roma en 1794. Murió desgraciado, aunque rico, a menos que antes de dejar de existir no cambiase de sentimientos, lo que no creo que haya sucedido. Le pregunté si se divertía en Venecia y me respondió que no podía menos que divertirse, puesto que gozaba de buena salud y que mediante mucho dinero podía mejor que en ninguna parte procurarse las distracciones de la vida. Pero, añadió, dudo que me dejen por mucho tiempo en esta embajada. Guardadme el secreto, pues no quisiera afligir a M.M.
Continuábamos hablando con gran confianza cuando vimos entrar a y su joven amiga. Esta hizo un movimiento de sorpresa al verme con otro hombre, pero yo la animé, haciéndole la más tierna acogida, y ella se repuso viendo que el desconocido estaba encantado de oírla responder en buen francés al cumplimiento que él le había dirigido. Esta fue para los dos la ocasión de hacer un pomposo elogio del saber y de la habilidad de la maestra que le había enseñado aquel idioma. C.C. estaba admirable, su mirada viva y modesta a la vez parecía decirme: «Tú debes pertenecerme». A esto se unía el deseo de verla brillar, y este doble sentimiento me ayudó a desechar un principio de cobardes celos que a mi pesar empezaba a experimentar. Así, teniendo cuidado de hacerla razonar sobre asuntos que yo conocía le eran familiares, la puse en camino de desarrollar su natural talento y tuve la satisfacción de verla brillar y distinguirse. Aplaudida, halagada, animada por el aire de satisfacción que descubría mis miradas, C.C. pareció un prodigio al señor de Bernis y, oh contradicción del corazón humano, yo gozaba y sin embargo temblaba de que llegase a enamorarse. ¡Qué enigma! Yo mismo trabajaba en una obra que me hubiera hecho ser el asesino de cualquiera que hubiese osado emprenderla. Durante la cena, que fue digna de un rey, el embajador tuvo para con C.C. todas las atenciones posibles. El talento, la alegría, la decencia y el buen tono presidieron a nuestra divina partida, y no se excluyeron las frases divertidas que el ingenio francés sabe introducir en todas las conversaciones. Un observador crítico que, sin conocernos, hubiera querido adivinar si el amor intervenía en aquella partida, lo hubiera quizá supuesto, pero jamás hubiera podido afirmarlo. No tuvo para el embajador sino el tono y las maneras de una amiga. No me demostró sino una perfecta estimación y atestiguó a C.C. la ternura de una hermana. En cuanto al señor de Bernis, fue amable, cumplido y benévolo hacia pero no cesó de mostrar el mayor interés a todas las palabras de C.C., dándoles todo el relieve de que eran susceptibles y haciéndome notar todo con el aire de la más perfecta inteligencia. Por lo que toca a mi joven amiga, fue la que mejor cumplió con su papel. Estaba calcado de la naturaleza, y como lo natural es bello, C.C. no podía menos de aparecer enloquecedora. Habíamos pasado 5 deliciosas horas, pero el que más satisfecho parecía entre nosotros era el embajador. Tenía el aspecto de una persona contenta de su obra y yo asemejaba el aprobador. C.C. aparecía contentísima por habernos agradado a todos y podía suponérsele un poquito de vanidad por haber conseguido lo que en su vida había hecho. Me miraba sonriendo y yo comprendía perfectamente el lenguaje de su alma. Ella quería decirme que conocía perfectamente toda la diferencia que existía entre esta sociedad y aquella en que su hermano nos había dado una tan desagradable muestra de su brutalidad. Después de medianoche tratóse de separarnos y el señor de Bernis fue el que con tal motivo hizo el gasto de los cumplimientos. Dando gracias a por haberle dado la cena más agradable que en su vida había hecho, la comprometió a ofrecerle otra semejante para de allí a 2 días, preguntándome, para dar más fuerza a su petición, si yo no encontraría en ello un placer igual al suyo. ¿Podía dudar de mi aquiescencia? No lo creo.
tanto más cuanto que yo estaba en la precisa obligación de ser complaciente. Puestos de acuerdo, nos separamos. Al día siguiente, pensando en aquella cena ejemplar, no me costó trabajo prever a dónde iba a ir a parar la cosa. El embajador no debía su fortuna sino al bello sexo, porque poseía en alto grado el arte de mimar al amor, y como era por naturaleza muy voluptuoso, encontraba lo que necesitaba, porque hacía nacer el deseo, y esto le proporcionaba goces dignos de su delicadeza. Yo lo veía perdidamente enamorado de C.C. y estaba lejos de creerle hombre que se contentara con la contemplación platónica de sus bellos ojos. Existe ciertamente un plan formado, me decía yo, y M., a pesar de su lealtad, debe ser la directora y procurará llevarlo con tanta delicadeza y destreza que me escape la evidencia de los acontecimientos. Aunque no me sintiese dispuesto a llevar mi complacencia más que a su justo límite, yo preveía que concluiría por ser engañado y que mi pobre C.C. sería víctima de alguna combinación. No sabía decidirme ni a consentir de buen grado ni a poner obstáculos, y creyendo a mi mujercita incapaz de dejarse arrastrar a cualquier extravío que pudiese desagradarme, gustaba de dormirme sobre mis laureles, confiando en la dificultad que encontraría el que tratase de seducirla. Cálculo necio. El amor propio y una falsa vergüenza me impedían hacer uso de mi buen sentido. En fin, esta intriga me ocasionaba una especie de fiebre, porque temía sus consecuencias, y sin embargo la curiosidad me estimulaba hasta el punto de que deseaba un rápido desenlace. Yo sabía que, sin embargo, no se representaría la misma función de la primera cena, porque preveía que las variantes serían muy notables. En fin, yo consideraba mi honor comprometido a no cambiar de conducta, pero como podía dirigir la marcha de los acontecimientos, me prometía bastante astucia para conducirlos a mi gusto y satisfacción. Después de todas estas reflexiones que me daban una especie de seguridad de bravucón, la inexperiencia de C.C., que a pesar de todos los conocimientos que había adquirido era aún novicia, su inexperiencia, digo, me hacía temblar. Se podía abusar de la necesidad que tenía de ser galante. Sin embargo, este temor era bien pronto destruido por la confianza que me inspiraba la delicadeza de M. Yo pensaba que después de haber visto cómo yo había pasado 6 horas con aquella muchacha, teniendo la seguridad de que mi intención era casarme con ella, no podía suponerla capaz de una traición tan baja. Todas estas reflexiones, que no eran sino de un celoso débil y vergonzoso, no aclaraban ni resolvían nada. Yo debía dejar correr los sucesos y concretarme a ver. A la hora de la cita llegué a la casita y encontré a mis 2 amigas delante del fuego. Buenas noches, mis 2 divinidades. ¿Dónde está nuestro amable francés? Aún no ha venido, me dijo M., pero vendrá sin duda. Me quité mi antifaz y sentándome entre ellas les di 1000 besos, cuidando de no dar a conocer ninguna prevención. Y aunque supiese que ellas me concedían un derecho incontestable tanto sobre la una como sobre la otra, me contuve en los límites de una decente reserva. Les dirigí 1000 cumplimientos sobre su mutua inclinación y las vi satisfechas de no tener por qué avergonzarse. Pasóse más de 1 hora en conversación galante y amigable sin que, a pesar de mi ardor, me permitiese ninguna satisfacción, porque M.
Me atraía más que CC, pero por nada del mundo hubiera querido ofender a esta encantadora niña. Principiaba a demostrar alguna inquietud por el retraso del señor de Bernis, cuando la portera vino a entregarle de su parte una carta. Un correo, le decía, llegado hace 2 horas, me impide ser feliz esta noche, porque me veo precisado responder a los despachos que he recibido. Espero no solamente que me perdonaréis, sino que me compadeceréis. ¿Puedo esperar que me acordéis el viernes el placer de que la desgracia me priva hoy? Haced porque lo sepa mañana. Desearía encontrarme en la misma compañía, a la que os ruego saludéis afectuosamente en mi nombre. Paciencia, dijo no tiene la culpa, cenaremos los 3. ¿Vendréis el viernes? Sí, y con mucho gusto, pero ¿qué te pasa, mi querida Cece? Tienes el aire triste. Triste no, sino es por mi amiga, porque jamás he visto hombre tan atento ni tan servicial. Muy bien, querida amiga. Me alegro que te haya hecho experimentar tanta sensación. ¿Se puede ser insensible a su mérito? Mejor todavía, estoy de acuerdo contigo, pero dime solamente si le amas. Y bien, aun cuando yo le amara, eso no quiere decir que fuera a confesárselo. Por lo demás estoy segura de que ama a mi amiga. Al decir estas palabras se levantó y fue a sentarse sobre las rodillas de a quien llamaba su mujer. Y allí fue ver a mis 2 bellas prodigándose caricias hasta hacerme morir de risa. Lejos de turbarlas en su pasatiempo, las excitaba a él para gozar de un espectáculo que yo conocía desde hacía mucho tiempo. Tomó un cuaderno de grabados en el que se encontraban representadas las actitudes más lascivas, y haciéndome un guiño significativo me dijo: ¿Quieres que haga encender fuego en la alcoba? Y comprendiendo su idea le respondí: me darías un gran gusto, pues como la cama es grande, en ella cabremos cómodamente los 3. Adiviné que ella temía mis sospechas de que el amigo quisiese gozar del espectáculo de nuestro terceto, y por su proposición ella quería alejar estas sospechas sin explicarse. Se puso la mesa delante de la alcoba, nos sirvieron la cena y la despachamos con un apetito devorador. Verdaderamente parecía que queríamos hacernos la competencia. Mientras enseñaba a su amiga a hacer el ponche, yo me complacía en contemplar los progresos de la belleza de Cece. Tu pecho, le dije, debe llegar dentro de 9 meses a su mayor perfección. Es como el mío, dijo ¿Quieres juzgarlos? Como no respondí que no, se puso a la empresa y desató a su amiga, que no opuso ninguna resistencia, los lazos que sujetaban sus ropas, y haciendo luego lo mismo con los suyos, en menos de 2 minutos pude contemplar aquellos 4 rivales que se disputaban la manzana como las 3 inmortales gracias, y que hubieran puesto a París en el grave compromiso de adjudicar sin injusticia el premio. ¿Tendré necesidad de decir el fuego que esta deliciosa vista hizo circular en mis venas? Puse acto seguido sobre la mesa la Academia de las Damas y designé a uno de sus grabados. Comprendiendo mi deseo, dijo a su amiga: ¿Quieres, amada mía, que representemos este grupo al natural? Una mirada de asentimiento fue la contestación de Cece. Ella no estaba tan aguerrida como su institutriz.
Mientras yo reía de alegría, mis dos bellas se preparaban, y bien pronto nos encontramos los tres en la cama y en el más primitivo estado. Simple espectador al principio del estéril combate a que se entregaban mis dos bacantes, gozaba de sus esfuerzos y del contraste de los colores, porque la una era rubia y la otra morena. Pero bien pronto, irritado yo mismo por todos los fuegos de la voluptuosidad, me arrojé sobre ellas y una después de otra las hice desfallecer de amor y de dicha. Fatigado y no pudiendo más, las invité a entregarse al reposo, y nos dormimos hasta que nos despertó el ruido del despertador que yo había tenido el cuidado de poner en las 4. Estábamos seguros de dar buen empleo a las 2 horas que nos quedaban hasta el momento de separarnos. Satisfechos los unos de los otros y deseando la repetición de los mismos placeres, nos separamos al alba. Al día siguiente, pensando en esta noche demasiado viva, durante la cual el amor, según su costumbre, había desconcertado y vencido a la razón, experimenté remordimientos. M. quería convencerme de que me amaba y para ello combinaba con su amor todas las virtudes que yo confería al mío: el honor, la delicadeza y la lealtad. Pero su temperamento, del que su espíritu era esclavo, la arrastraba al exceso, y ella hacía todos los preparativos para entregarse a él, esperando el momento de hacerme su cómplice. Ella acariciaba el amor para hacérsele flexible y llegar a dominarlo, porque su corazón, tomado por sus sentidos, no se lo reprochaba. Aspiraba también a engañarse pretendiendo ignorar que yo pudiera quejarme por haber sido sorprendido. Sabía que para llegar a esto era preciso que yo me confesase más débil o menos valiente que ella, y contaba con mi vergüenza. Yo no dudaba lo más mínimo que la ausencia del embajador no estuviese concertada de antemano. Yo veía aún más lejos, porque me parecía evidente que los dos conspiradores habían previsto que yo adivinaría la fineza y, sintiéndome picado en lo vivo, no querría mostrarme menos generoso que ellos, aunque tuviese algún resentimiento. Habiendo sido el embajador el primero en procurarme una deliciosa noche, ¿cómo determinarme a impedirle gozar de otra semejante? Mis amigos habían razonado bien, porque a pesar de los combates de mi espíritu, yo veía que por mi parte no debía oponerme a su victoria. C. tampoco les preocupaba, estaban seguros de vencerla en cuanto se hallaran libres de mi presencia. Este era asunto de M., porque había sabido dominar su genio. Pobre joven. Yo la veía en el camino del libertinaje y era el resultado de mi obra. Suspiraba de dolor al considerar que no les había escaseado mis expresivas caricias en nuestra última orgía y pensaba que hubiera sido de mí si las hubiera puesto a las 2 en el caso de tener que abandonar el convento. Ya me las imaginaba juntas y en estado nada desprovisto de interés, y la perspectiva de esta fecundidad no era de las más brillantes. En este desgraciado combate entre la razón y los presentimientos, entre la naturaleza y el sentimiento, no podía resolverme a asistir ni a dejar de asistir a la cena. Si yo voy, la noche se pasará en la más completa decencia, pero yo me haré ridículo, celoso, ingrato y aún desatento si no asisto. C. se encuentra perdida, al menos en mi juicio, porque conozco que dejaré de amarla y adiós seguramente toda idea de casarme con ella. En la duda que me encontraba, comprendía que tenía necesidad de basarme sobre algún fundamento más sólido que el de las probabilidades.
Disfracéme y fuime derecho al hotel del embajador de Francia. Dirigíme al portero, diciéndole que tenía una carta para Versalles y que me daría un gran placer entregándola al correo, que debía volverse en cuanto recibiera los pliegos de su excelencia. Pero, señor, me dijo el suizo, si hace 2 meses que no hemos recibido correo extraordinario. ¿Cómo? Anoche debe haber llegado uno. Entonces será preciso que haya entrado en la claraboya del granero o por el tubo de la chimenea, porque por esta puerta, palabra de hombre honrado, no ha entrado ninguno. Pero el embajador debe haber trabajado toda la noche. Es posible, señor, pero no aquí, porque su excelencia ha cenado en casa del embajador de España, de donde ha regresado bastante tarde. Yo había acertado y ya no tenía duda. El paso estaba dado y no podía retroceder sin vergüenza. A C.C. tocaba resistir si la partida no era de su gusto. No se le haría violencia. El dado estaba ya arrojado. Por la noche dirigíme a propósito a la casita de Murano y escribí a M.M. un billete en el que le rogaba me disculpase si un asunto importante acaecido al señor de Bragadino me impedía pasar la noche con ella y con nuestros amigos, a quienes encargaba saludase de mi parte y diese mis excusas. Después de este desahogo volvíme a Venecia de muy mal humor y para distraerme fui a jugar, y en esto perdí toda la noche. A los 2 días, seguro de encontrar en Murano una carta de M.M., encaminéme allá y efectivamente la portera me entregó un paquete en el que encontré una carta de mi monja y otra de C.C., porque todo había llegado ya a ser común entre ellas. He aquí esta carta. Me mortificó bastante, mi querido amigo, el saber que no tendríamos la dicha de verte. El amigo de mi amada M.M. vino un cuarto de hora después y leyendo tu carta se mostró también muy disgustado. Nos preparamos para una triste cena, pero las alegres palabras de este señor nos distrajeron y no puedes figurarte qué locura se apoderó de nosotras después de haber bebido el ponche al champaña. Nuestro amigo estaba tan loco como nosotras y pasamos la noche no en tercetos fatigantes, sino muy alegres. Te aseguro que es un hombre encantador, nacido para ser amado. Pero es preciso que se reconozca que es tu inferior en todo. Ten la seguridad de que siempre te amaré y de que siempre serás el dueño de mi corazón. Esta carta me hizo reír, a pesar de mi despecho, pero la de M.M. era mucho más singular. Hela aquí. Estoy segura, corazón mío, de que has inventado una mentira por puro cumplimiento, pero habías adivinado que yo lo esperaba. Es un magnífico regalo que has querido hacer a nuestro amigo en cambio del que él te ha hecho, no oponiéndose a que su M.M. te entregase su corazón. Tú lo posees todo entero, amigo, y lo poseerás igualmente. Pero es bien dulce poder sazonar los placeres del amor con los encantos de la amistad. Me ha disgustado el no verte, pero bien comprendo que si hubieras venido no nos hubiéramos reído mucho, porque nuestro amigo, a pesar de su ingenio, tiene algunas preocupaciones de naturaleza. En cuanto a C.C., tiene ya su juicio tan libre como el nuestro, y me felicito de que es a mí a quien lo debe. Tú debes agradecerme el habértela formado y el haberla hecho digna enteramente de ti. Yo hubiera querido saber que estabas oculto en el gabinete, donde hubieras pasado, estoy persuadida de ello, horas deliciosas. El miércoles estaré sola y completamente a tu disposición en tu casita de Venecia. Avísame si te encontrarás a la hora acostumbrada al pie de la estatua del héroe Colleoni, y si no puedes venir, indícame el día que quieras.
Era preciso contestar en el mismo sentido a estas dos cartas, y a pesar de la amargura que sentía esparcida por todas mis venas, mis respuestas no debían destilar sino miel. Me era preciso un gran esfuerzo de ánimo, pero me dije muy a propósito: «Tú lo quisiste, fraile Mostén». Yo no podía negarme a sufrir el castigo de mis obras, y jamás he sabido distinguir bien si la vergüenza que experimentaba era o no lo que se llama una mala vergüenza. Es un problema que aún no he resuelto. En mi carta a C.C. tuve el atrevimiento o el descaro de darle mis parabienes y aún animarla a imitar a M.M., no pudiendo recomendarle mejor modelo. Escribí a mi monja que me hallaría puntual al pie de la estatua, pero entre una porción de falsos cumplidos que hubieran debido denunciar el estado de mi corazón, le decía que yo admiraba la perfecta educación que había sabido dar a C.C., pero que me felicitaba de no haber estado condenado a los tormentos del observatorio, porque conocía que no hubiera podido resistirlo. El miércoles, exacto la cita, no esperé largo tiempo a M.M., que acudió disfrazada de hombre. «Nada de teatro esta noche», me dijo ella. «Vamos a la banca a perder o a doblar nuestro dinero». Ella tenía 600 sequíes y yo tenía un centenar. La fortuna nos volvió la espalda y lo perdimos todo. Yo suponía que entonces saldríamos de aquella madriguera, pero separándose de mí un momento, volvió con una bolsa de 300 sequíes que su amigo, a quien había sabido encontrar, le había dado. Este dinero del amor o de la amistad trajo la suerte por un instante. Recuperamos todo lo que habíamos perdido, pero ávidos o imprudentes, continuamos jugando y bien pronto nos quedamos sin un cuarto. En cuanto nos vimos en la imposibilidad de continuar jugando, me dijo: «Ahora que no podemos temer a los ladrones, vamos a cenar». Esta mujer religiosa, de gran talento, libertina y jugadora, era admirable en todos sus actos. Acababa de perder 12.000 francos y su humor estaba en las mismas condiciones que si acabase de tener una considerable ganancia. Es verdad que le había costado poco trabajo ganar el dinero que acababa de perder. En cuanto estuvimos solos, me encontró triste y preocupado, aunque me esforzase en no parecerlo, pero ella, siempre igual, estaba bella, brillante, jovial y amorosa. Creyó alegrarme haciéndome circunstanciadamente la historia de la noche que había pasado con C.C. y su amigo, pero ella debía haber adivinado que obtenía un resultado contrario. Este es un error común a todo el mundo y que procede del entendimiento, porque se cree encontrar en los otros las mismas disposiciones en que uno se encuentra. Yo estaba como sobre ascuas y daba 1000 vueltas para terminar aquel capítulo y hacer recaer la conversación sobre otro asunto, porque los voluptuosos detalles que se complacía en darme me despechaban, y como el despecho originase la frialdad, temía hacer una triste figura en los combates a que debíamos entregarnos. Cuando un enamorado duda de su fuerza, puede casi siempre contar como seguro que dará un golpe en vago. Acabada la cena, fuimos a acostarnos en la alcoba, donde la belleza, los encantos del cuerpo y del alma, las gracias y el ardor de mi bella monja disiparon mi mal humor y me colocaron en la mejor disposición. Como las noches eran cortas, pasamos nuestras 2 horas en los más dulces pasatiempos y nos separamos contentos y amorosos. Antes de separarnos, M.M. me rogó fuera a tomar dinero a su casita y jugara llevándola a medias. Así lo hice. Tomé todo el oro que encontré y jugando a la martingala, doblando siempre la apuesta, gané
todos los días durante todo lo que quedaba de carnaval. Tuve la suerte de no perder jamás la sexta carta, pues si la hubiera perdido no me hubieran quedado fondos para jugar, porque en ella arriesgaba 2000 sequíes. Me felicité de haber aumentado el tesoro de mi querida, quien me escribió que el decoro exigía que cenásemos en gran partida el lunes de carnaval. Yo consentí en ello. Esta cena fue la última que hice en mi vida con C.C. Ella estuvo muy alegre, pero habiendo tomado mi resolución y no ocupándome más que de me imitó sin el menor inconveniente y no se ocupó sino de su nuevo amante. Previendo que un poco más tarde nos estorbaríamos inevitablemente, rogué a dispusiera las cosas de manera que estuviéramos separados y todo lo arregló a pedir de boca. Después de la cena, el embajador propuso una partida de faraón, juego en desuso en las bancas públicas donde se jugaba sino a la baseta, y habiendo hecho traer cartas y puesto 100 luises dobles sobre la mesa, talló y tuvo el cuidado de hacer ganar toda esta suma a C.C. Era para pagar los alfileres que creía deberle. Esta joven, deslumbrada y no sabiendo qué hacer con tanto oro, rogó a su amiga se encargara de él hasta que saliese del convento para casarse. Cuando terminó la partida, dijo que tenía dolor de cabeza y que iría a acostarse en la alcoba. Me rogó fuese a dormirla. Así dejamos a los nuevos amantes en libertad de distraerse juntos. 6 horas después, cuando el despertador nos previno que era tiempo de separarnos, los encontramos dormidos uno en brazos del otro. En cuanto a mí, pasé una noche deliciosa y tranquila, satisfecho de y sin pensar en C.C. un solo instante.